Buenos días. Entonces, estamos iniciando el tema de las fracciones. Las fracciones son un tema bastante complejo para enseñarse. Es el tema que sin la menor duda es el más difícil del nivel básico. Inclusive nosotros en la experiencia que hemos observado los últimos 20 años en el Centro de Ciencias, tienen problemas hasta los alumnos de bachillerato. Es más, hemos impartido cursos a docentes de todos los niveles, de primaria, de secundaria, bachillerato, licenciatura, tanto de escuelas normales como de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del TEC de Culiacán, etcétera, y hemos encontrado profesores que no saben fracciones. Ya no digamos de forma conceptual relacional, sin siquiera saber aplicar el algoritmo o ni siquiera se acuerdan del algoritmo. Entonces, iniciamos un tema, iniciamos esta presentación didáctica de las fracciones con una observación hecha por Hans Freudenthal, un educador matemático de primer nivel en Europa. Él trabajó la década de los 60, 70, 80 y 90 y cuando presenta su trabajo sobre la enseñanza de las fracciones es común hacer mención de su cita en la que dice que es mi intención presentar las fracciones en su completa riqueza fenomenológica. Solo espero no ahogarme en este océano. Es decir, hay que ver las fracciones en toda su extensión, tanto en problemas formales como no formales, en detalles y en lo global. Y, y en ese aspecto tiene razón Hans Freudenthal por la excesiva presentaciones didácticas para la enseñanza de las fracciones. Es un tema no resuelto hasta hoy día. Permítame nada más hacer mención de que en 1992 se publica un libro de la Asociación Nacional de Profesores de Estados Unidos que se llama la National Consular Teacher Mathematics, la NCTM. Ahí se publica un trabajo de 4 investigadores sobre la enseñanza de las fracciones, Marilyn Baer, Gerson Harrell, Thomas Post y Richard Less, que ha sido un ícono en la presentación sobre la enseñanza de las fracciones. Estos investigadores trabajaron a lo largo de toda su vida profesional, 2 de ellos inclusive ya murieron. Nada más toda su trayectoria profesional sobre fracciones, en general sobre los números racionales, y vincularon como una veintena de universidades americanas al respecto. 2 de ellos inclusive ya murieron para que vean que el problema no es tan inmediato. Generalmente me, me gusta hacer la presentación de las fracciones en el siguiente aspecto. Nos hacemos una pregunta. Entonces, la pregunta es la que me lleva a hacer diferentes representaciones de las fracciones o no. Por ejemplo, cuando estamos explorando los modelos, vía una pregunta generadora de una situación didáctica, a este modelo le llamamos, con la pregunta que voy a utilizar, un modelo clásico o modelo dominante. Se hace la siguiente problema o pregunta. Resuelva la siguiente multiplicación de fracciones, 1/2 por 3/4. Entonces, la única solución es aplicar el algoritmo, porque fíjense la pregunta cómo fue muy cerrada. Resuelva la siguiente multiplicación de fracciones. Entonces, o te acuerdas del algoritmo o no te acuerdas. Y el algoritmo es numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso es 1 por 3, 3 y 2 por 4, 8. Entonces, 3 octavos. Pero si nos vamos a hacer la presentación de las fracciones desde la visión de la reforma de la RIEF del 2011, que es el modelo centrado en competencias, desde la resolución de problemas, nos hacemos la siguiente pregunta. Y esta pregunta es la que abre la perspectiva a toda la investigación didáctica de las fracciones. Es, ¿cuál es la mitad de 3/4? Es muy diferente. ¿Cuál es la mitad de 3/4? Entonces, la formulación del problema debe favorecer más de una presentación. ¿Qué quiero decir?
que para encontrar 3/4, el maestro tiene una versatilidad enorme para hacer la presentación, cosa que voy a hacer específicamente ahorita con material didáctico, pero fíjense, una solución es 3/4 es lo mismo que 1/4 más 1/4 más 1/4. Luego tomemos la mitad de cada 1/4, lo cual es 1/8. 3 veces esta operación, pues son 3/8. Esa es una solución a la pregunta de cuál es la mitad de 3/4. Otra, cambiar 3/4 a una fracción equivalente más cómoda, que son 6/8. Y a 6/8 ya le podemos sacar fácilmente la mitad. La mitad de 6/8 son 3/8. Otra es una representación geométrica que ustedes aquí observan en el PowerPoint. Ponemos las barras longitudinales, son 1, 2, 3, 4. Y luego la mitad de ellas, a la mitad de las barras horizontales, trazamos una mitad que, si ustedes observan, no pongo las 4 porque son 3/4. Entonces, 1, 2, 3. Y si ustedes cuentan bien, cosa que si se prolongara la línea que está a la mitad, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, son octavos, en la cual hemos dividido esta cuadrícula. Pero no estamos interesados en todos los octavos, sino nada más en 3/8, que es lo que está iluminado. Les estoy hablando así rápidamente y global de lo que vamos a estar viendo a lo largo de este curso sobre la didáctica de las fracciones. Vamos a otro problema de la enseñanza de las fracciones sobre 3/4. Le llaman el modelo narrativo o el storytelling. Enfatiza el contexto, el lenguaje autónomo o oficial, y ahí se requiere totalmente redactar el problema. O sea, es importante la semántica del problema para entender las fracciones. Resalta ese aspecto, se respalda la parte cultural, etcétera. Por ejemplo, mi mamá guardó 3/4 del pastel de manzana que cocinó el pasado fin de semana. A media semana yo me comí la mitad del pastel que guardó mi mamá. La pregunta es, ¿cuánto pastel me comí? ¿Qué resto del pastel le dejé a mis hermanos? Ese es el modelo narrativo o el storytelling. Y la modelación, que es en el cual voy a hacer yo énfasis ahorita, es el modelo implícito en la manipulación de piezas geométricas para hacer la argumento visual de las 4 operaciones de las multiplicaciones: la suma, la resta, multiplicación y división. Con eso quiero decirles a grandes rasgos, pero permíteme nada más mencionar algo sobre, en términos globales, qué son las fracciones. Primero empiezo por el PowerPoint porque con unos docentes siempre me exigen que los ponga en un contexto de investigación lo más reciente posible que haya al respecto. Permíteme que llegue la siguiente lámina. Sí, se va a ir editando. Está bien. Miren, uno de los máximos exponentes al respecto, ya les he dicho de ver, toda su vida profesional se han dedicado al estudio de las fracciones y en general de los números racionales, pero vale la pena mencionar uno. Ustedes lo pueden encontrar bastante información en la red, aunque sus artículos no son gratis, quieren. Él es un investigador, ahorita tener unos 95 años de edad, es canadiense. Presenta un modelo teórico sobre la construcción del conocimiento matemático, específicamente sobre fracciones. Plantea un conjunto de ideas centrales que sirven los últimos 30 años como punto de partida para las presentaciones formales de fracciones. Y él, a grandes rasgos, es lo que ustedes aquí ven en esta lámina.
fracciones o números racionales. ¿Cuántas representaciones generales tienen las fracciones? 1. La representación parte todo. 2. Cociente. 3. Operador. 4. Medida. Y 5. Razón. La parte todo, él sostiene que es la que todo el mundo conoce. Cuando les dice uno que es una fracción, dicen es la parte de un todo. El cociente quiere resaltar que las fracciones son divisiones. Operador es el operador multiplicativo. La multiplicación es una multiplicación también, no nada más división. Medida es que debemos de saber ubicar los números racionales en la recta real. Y razón es cuando comparamos dos cantidades, estamos hablando de fracciones. Esas son todas las categorías de acuerdo a quieren de que hay para poder enseñar en una forma muy amplia las fracciones. También nos propuso una situación didáctica que le llama a él los círculos concéntricos. Y sostiene lo siguiente. Dejen veo la lámina. Creo que es esta. Primero mencionamos. Bueno, miren. Cuando uno empieza a atender la didáctica de las fracciones, debemos de tomar en cuenta que hay una presentación continua como la que observan ustedes aquí. Es cuando uno usa pasteles, manzanas, pizzas, etcétera, es la representación continua de las fracciones. Pero cuando uno usa puntos, por ejemplo, si les doy 10 puntos y de esos puntitos les digo, selecciona la mitad de esos puntos, es una presentación discreta. Entonces, hay dos presentaciones, continua y discreta, que debe uno resaltar para la enseñanza de las fracciones. Voy a hacer yo mucho énfasis en la representación ahorita continua, porque voy a usar unos rectángulos, que es el equivalente a círculos, rectángulos además, y le voy a hacer divisiones equivalentes para estudiar las fracciones. Y pues sin más preámbulos, entramos a entender lo que se entiende por fracción utilizando la representación continua o manipulación del material didáctico interactivo y manipulable. Bueno, continuamos. Entonces vamos a hacer uso de la representación continua para la enseñanza de las fracciones. Lo más importante de las fracciones son las fracciones equivalentes. Hay quien sostiene que las fracciones son puras fracciones equivalentes, que la suma, la resta, la multiplicación y la división en esencia son fracciones equivalentes. Entonces vamos a ir conociendo nuestro material. Son 9 piezas, son las mínimas que se requieren. Es el color negro y el más grande, es un rectángulo, es la unidad, vale 1. El color naranja vale 1/2. El color verde 1/3. El color violeta 1/4. El azul y longitudinal 1/5. El rojo 1/6. El café 1/8. El amarillo 1/10. Y el ejercicio, si se alcanza a ver un poquito más sucio, es el blanco, es 1/12. Con eso es más que suficiente. Por ejemplo, la primera pregunta que se hace uno: encuentra las fracciones equivalentes de 1/2. Entonces el color naranja. ¿Cuáles serán esas fracciones equivalentes con este material que tenemos aquí? Pues empieza a ensayar y es el siguiente. Por ejemplo, si uso el café, quiero ver a ver si lo cubre, que no sobre y no falte. Si lo pongo así, pues no se vale. Entonces si lo pongo así, ahí va, se tapa. Este también lo cubre. Van 2, 3, 4. Con 4 café cubro el color naranja, lo cubro al 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que 1/2, sin tantos argumentos, hay que verlo, por eso es muy importante la representación concreta.
Esto tiene que ver mucho con la teoría pelletiana. Un medio es igual a 1, 2, 3, 4 octavos. Y no hay más que verlo. No hay ningún argumento matemático más que es una representación visual. Pero en un medio tiene muchas otras representaciones. Por ejemplo, es equivalente a, vamos a ver si caben los rojos. Hacemos un lado los cafés. Cabe un rojo. 2. Tres rojos caben. Lo voy a poner aquí abajito. 1, 2, 3 rojos. Y los rojos son sextos. Entonces, un medio también es lo mismo que 1, 2, 3, que es el numerador. Y estos son sextos, es la parte que divide al entero. Por ejemplo, quiero resaltar por qué, quién va como numerador y quién va como denominador. O como decimos más en forma operativa, ¿no? Quién va primero arriba y quién va abajo, ¿no? Estos son sextos. Vamos a ver por qué son sextos. 1, 2, voy a poner aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, son sextos porque dividen al entero en 6 partes iguales. Por eso se la comento aquí, tener la representación continua. Es muy fácil, no se presenta ninguna discusión de tipo histórica o filosófica, simplemente la maestra, el maestro tiene el argumento, ponlo sobre aquí, mijo, y verás que es lo mismo. Entonces, por eso es que son sextos. Y como fueron 3, pues 3 va al numerador. El numerador es el número con el cual se divide al entero, a la unidad. Entonces, es el número de partes que se selecciona. Entonces, es una fracción equivalente, pero hay muchas. Por ejemplo, ¿qué les parece si hacemos, para ir entendiendo el material, se recomienda hacer esto, por ejemplo, en un cuarto? Un cuarto, vamos a ver cuántos caben. No sé, si lo pongo así, sobran. Entonces, voy a colocarlo así. Son 2. Pues quiere decir que un cuarto es igual a 2 octavos. Por ejemplo, si tomo un quinto, un quinto. Vamos a ver. Entonces, aquí está un quinto. Vamos a ver a qué es equivalente. Como ven, yo si pongo esto, pues ya estoy mal, porque le sobra mucho, es mucho más ancho que el azul. Entonces, le pongo el café, el octavo, pues, tampoco. Entonces, el cuarto, pues no tiene sentido. Yo creo que el que más se puede aproximar es el décimo o el doceavo. A ver, este ya tiene lo mismo de ancho. Entonces, a lo mejor es un candidato, lo voy a utilizar. Los doceavos. O sea, caben 12 en la unidad. Pues no. Si pongo este, ya me sobra mucho. Y si le quito, me falta. Entonces, yo creo que vamos a ver el décimo, a ver si el color amarillo. Pues el color amarillo, a ver, vamos haciéndolo. ¿Sí? Quiere decir entonces que un quinto es igual a 2 décimos. Entonces todo está centrado en el concepto de fracción equivalente. Y nos vamos rápido a cómo representar con este material la operación suma de fracciones. Entonces, dejamos con un rato. Vean que en esencia vamos a estar regresando siempre equivalentes. Vamos a ver la suma de fracciones.
Déjenme quitar un poquito aquí el material para iniciar la suma de fracciones. La suma de fracciones, los niños nos dicen que es muy fácil cuando tienen el mismo denominador. Entonces inclusive dicen, no, eso es rápido, pásenle, pues si queremos el distinto denominador. Es lo interesante, ¿no? Porque cuando tienen igual denominador, hagan de cuenta que están los números enteros. O sea, no es un concepto nuevo ni para el niño, no le causa ningún problema didáctico. No hay nada que... Entonces, por ejemplo, si yo quiero sumar que tengan el mismo denominador, por ejemplo, un sexto más un sexto, voy a usar el material, pues no tiene gracia. Es un sexto más un sexto. Aquí está. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que los pegue. ¿Cuánto tengo? 2/6. No tiene gracia. 2/6. ¿Por qué 2/6? Aquí está 1, 2. Entonces, el algoritmo es muy sencillo. El algoritmo dice, sumen los numeradores y como es igual, este pasa tal cual. No tiene gracia. Por eso es que es muy fácil con igual denominador. La interesante, y es donde voy a hacer énfasis, es cuando se sume, se reste, se multiplique con distinto denominador. Para ello voy a seleccionar, tratar de verlo en las 4 operaciones con un medio y un tercio. Entonces, permítanme quitar un poquito aquí el material para simplificar esto, para que no se vea tanto material aquí y se pueda perder el concepto. Entonces quedamos en la enseñanza de la suma de fracciones. La suma de fracciones, pero hasta como los niños nos dicen, una fregona, maestro, no, que valga la pena, es con distinto denominador. Vamos a hacer un medio más un tercio, que realmente es el que nos causa problemas. Entonces, con material didáctico es muy fácil. Un medio selecciono, porque es el naranja es un medio. Y el verde es un tercio. Como ustedes observan, son dos objetos distintos, hasta de distinto color. No se pueden sumar así inmediatamente. Tenemos que hacer una conversión a equivalentes para poder sumar dos objetos iguales. No podemos sumar objetos distintos. Eso nos han dicho desde que entramos a la primaria. Buscamos, en lugar de ver dos colores, ver uno solo. Entonces hay que tapizarlo. Tapizamos ese material. Hay diferentes colores que se pueden tapar. Por ejemplo, con este lo puedo empezar a tapar. Lo voy a poner aquí a un costado para que vean que es equivalente. Este tiene lo mismo ancho, lo pongo aquí. Este está igual de ancho, lo pongo aquí. Aquí. Este tiene ancho, aquí lo pongo. Entonces, con esos, si los pongo sobre él, se tapan. Se cubren al 100% los dos colores. Entonces, ahora dirijan su vista, en lugar de estar viendo estos dos colores, vean esto, y es lo mismo. Entonces, estos son sextos. ¿Cuántos? Os voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el resultado de un medio más un tercio son 5 sextos. Aquí, con el puro material, se está viendo la representación continua. Vean qué es lo que hicimos. Realmente al un medio lo hemos transformado en 1, 2, 3 quintos. 3 sextos, perdón. Y el verde, ¿qué es lo que le hemos hecho a un tercio? Un tercio realmente lo hemos descompuesto en 2 sextos. Entonces, más un
un tercio lo descompongo en 2/6. Pero les he dicho, y los niños desde tercer, cuarto año saben bien que esto no es difícil, sumar con igual denominador, porque se pasa el denominador y se suman 3 y 2, son 5. 5/6, que ya lo habíamos obtenido. Esa es la magia de este material continuo. Entonces vamos haciendo otro ejemplo con este material para que se vea la fortaleza del mismo. Vamos a hacer, por ejemplo, la suma de un cuarto, sumar un cuarto, que les parece más un tercio. Entonces, se coloca los cuartos son color violeta, como lo vimos al principio. Aquí está este, y el verde nuevamente. Entonces son dos objetos distintos, no los podemos sumar directamente. Y al principio hablamos de las fracciones equivalentes, que era el concepto central de las fracciones. Entonces viene a nuestro auxilio continuamente esto. Tenemos dos colores. ¿Cómo tapizar con estos nuevos colores que yo les di, los 9? Que en lugar de ver dos, vemos uno. Entonces, si quiero usar, por ejemplo, el color café, vamos a ver si se utiliza el color café. Si lo pongo así, ahí la llevo. Tapizo lo que pertenece al cuarto. Me voy sobre los tercios. Pero si le pongo este, ya se pasa. Entonces el café no se vale porque sobra. Entonces el color café no me tapiza, debe ser que no sobre y que no falte. Si uso el décimo, que es el amarillo, si lo pongo así, pues de entrada ya no se vale, entonces tendré que ponerlo así. Si lo pongo de esa forma, pues le falta este pedacito, entonces tampoco son los amarillos, no son los décimos. El que viene a nuestra solución son los doceavos. Con este, si lo pongo así, vean cómo a lo ancho se da. Entonces lo voy a ir colocando así. 1, 2, 3, 4. Y ya con esto exactamente tapo el verde. Sigo con el violeta. Y se cubre. Entonces, si se tapa exactamente, si los pego un poquito más, no sobra y no falta. Entonces quiere decir que un cuarto lo hemos transformado a 1, 2, 3, 4 doceavos, más un tercio lo hemos transformado a 3 doceavos. Y ya la operación es muy sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente es contar todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 doceavos es la operación. Sin necesidad de utilizar el algoritmo. Recuerden, por ejemplo, si nos vamos a esta, el algoritmo sería 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2, entre 2 por 3, 6. Entonces también son 5/6, que ya lo habíamos obtenido. Vamos a ver si así. 1 por 3, 3, más 4 por 1, 4, entre 4 por 3, 12. Son 7 doceavos, que ya lo habíamos obtenido sin necesidad del algoritmo. Así podemos ir haciendo muchas operaciones. Vean cómo se simplifica mucho la suma con distinto denominador. No tiene ya gracia. ¿Cuál es? Nada más transformarlo a lo que son las fracciones equivalentes. Podemos hacer otro antes de pasar a las restas. Por ejemplo, hacer la suma. Ahora se hace interesante cuando uno les dice, pongo la pieza y ustedes me dicen qué operación quiero realizar. Por ejemplo, si pongo esto,
¿Qué suma estoy realizando? Es interesante partir de lo concreto a escribirlo en forma simbólica. Aquí lo que voy a explicar es la suma. Estos son quintos, son dos quintos. Más, este es un décimo, más un décimo. Como ven, son colores distintos, son piezas distintas, no las puedo sumar arbitrariamente. Tengo que hacer la conversión a fracciones equivalentes. Quiero que todo sea igual, el mismo color. En lugar de ver dos colores, uno solo. Les dice uno que tapizar, cubrir, pintar los dos colores en uno solo. Entonces, si este lo puedo poner aquí encima y ya lo cubrí. Voy a cubrir este otro. Entonces, en realidad ya no me estoy viendo un solo color, el amarillo. Quiere decir que el 2 quintos lo transformamos a 1, 2, 3, 4 quintos. 4 décimos, más este ya está del mismo color, más un décimo. Entonces ahora la suma es simplemente pegarlos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 décimos. Ese es el resultado. ¿Qué es lo que hace la escuela cuando no tiene este material? Nada más nos hacen pues que nos aprendamos el algoritmo, que sería 2 por 10, 20, más 5 por 1, 5, y 5 por 10, 50. Entonces tenemos 25 entre 50. Y para los que ya saben mucho, le dicen, vamos a sacar 25ava. 25ava de 25, pues es 1. 25ava de 50, pues es 2. Es un medio. Que efectivamente, si ustedes ven 5 décimos, lo voy a verificar que sea un medio. Nosotros tenemos afortunadamente todo ese material. 5 décimos, a ver si es cierto que nos salió. Pues vamos a utilizarlo. El material, a ver si nos cubre 5 décimos, a ver si nos cubre un medio exactamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo voy a poner un poquito abajo para que ustedes lo vean. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5 décimos es igual a un medio, que es lo que ya hemos obtenido. Así es como se ve la suma con distinto denominador. Se procede en forma operativa con todas las sumas que ustedes quieran de distinto denominador. Pues aquí le vamos a dar un poco de celeridad. Aquí nos podemos pasar pues, toda la mañana haciendo sumas. Nos vamos a la resta. Hacemos pausa para el siguiente. Continuamos ahora con la resta de fracciones con distinto denominador. Es lo interesante, con distinto denominador. Igual que la suma, como les digo, los niños también dicen, no, maestra, esa sí está bien facilita. Entonces, voy a utilizar para fines, como no hay mucho espacio, las mismas, un medio menos un tercio. Entonces, ahora vamos a poner igual un medio y un tercio. Son dos colores, de vuelta, no los puedo restar. Restar aquí vamos a utilizar quitar. Pero no le puedo quitar al naranja esta parte de verde. Entonces, de vuelta viene a nuestro auxilio las fracciones equivalentes. Y ya vimos que el rojo se presta, son 3 rojos, el equivalente a un amarillo. Entonces, estos 3 rojos son 3 sextos. Y aquí caben 2 para el verde. Entonces, ¿qué es lo que nos dice?
que en lugar de tener un naranja y un verde, ponga 3 rojos, o sea, 3 sextos, y esto no. Entonces, tengo el equivalente a esto. ¿Qué es lo que hice ahí? Lo que hicimos es, un medio lo pusimos 3 sextos menos 2 sextos. Ahora fíjense en la acción, por eso es muy importante, y entre otras cosas, que está el video. Por eso le digo aquí a los compañeros que nos están ayudando para hacer este video, que no aceptaba que yo se lo platicara así nada más, porque aquí yo he visto que no hay otra forma, y los proyectos de investigación dicen que no hay más que la acción. Fíjense en la acción. La acción es quitar, entonces voy a quitar de este montón y de este montón al mismo tiempo, 1 y 1. 1 y 1. Y cuando ya no pueda quitar simultáneamente los dos, ahí termino. El resultado es lo que quede ahí, porque ya no puede quitar de los dos montones al mismo tiempo. El resultado es este. 1 sexto. Entonces, por eso es que es muy fuerte el video. Es quitar, repito, teníamos originalmente el equivalente a un medio son 3 sextos, el equivalente a un tercio son 2 sextos, tenemos dos montones, entonces se vale quitar simultáneamente ambos montones. Cuando ya no se puede hacer eso, ahí se para el proceso, quito de aquí y quito de acá, quito de aquí y quito de acá, y ahí ya paro, porque no puedo quitar ambos montones, entonces el resultado es 1 sexto. Vamos a ver, porque a veces les causa gracia a los profesores, pues vamos a comprobarlo con el algoritmo. Este sería 3 por 1, 3, menos, porque aquí lleva el menos, 2 por 1, 2, entre, se multiplica este 2 por 3, 6. Pues este es 1 sexto, que ya sabíamos que era 1 sexto. ¿Qué les parece, por ejemplo, hacemos otra resta? Voy a poner la fracción y no nos preguntamos cuál es la operación que está implícita. Aquí es de resta de estos, entonces este es un cuarto. Un cuarto. Menos, este es un octavo, menos un octavo. Como ven, un cuarto es lo mismo que este y un octavo es lo mismo que este. Entonces, ahora me voy sobre esto. Para resolver la resta, recuerden que tengo que buscar un solo color. Lo que quiere decir es fracciones equivalentes. Por eso el concepto de fracción equivalente es muy importante. Aquí voy a ver con cuántos puedo taparlo esto. Si procedo con ensayo y error, este se pasa, entonces no se vale el amarillo no me sirve. El rojo, voy a ver si el rojo me sirve. A lo largo está bien, pero a lo ancho se pasa, miren. Se pasa este pedacito así. Entonces no se vale el rojo. El que queda es el blanco, que son los doceavos. Los doceavos sí cae aquí. Caben 3. Lo voy a poner aquí a un costado. El violeta se cubre con este. Y tampoco queda, entonces no queda el doceavo. ¿No? Entonces, ahora vamos a usar el café. 1, 2. El violeta se cubre con 2 café. Y el café, pues ya está. A veces unos niños tienen razón, dicen, y el café lo cubro con otro café. Es interesante porque me he puesto a ver de que allá aplican la propiedad cerradura. Un objeto es igual a sí mismo. O sea, sí tienen razón cuando hacen esa operación. Dicen, y cabe otro ahí igual. O sea, es una propiedad de reflexibilidad. Entonces, en lugar de tener eso, tenemos este. ¿Qué quiere decir?
es resta. Entonces, acuérdense que es de los dos montones quitar. Quito de aquí y quito de acá. Y ya no puedo seguir quitando porque ya no hay más. Entonces, esto es un octavo el resultado. Porque este es un octavo. Eso es con lo que respecta a la resta. Así se hacen múltiples operaciones. Les digo, la heurística es colocar los objetos, buscar la fracción equivalente, y ya que se tiene la fracción equivalente de los dos montones, ir quitando. Si nos paramos para... Ahora vamos a ver la multiplicación de fracciones. Multiplicación. Bueno, entonces, como les dije, es la representación continua. Entonces vamos a usar material. Una interesante sería, por ejemplo, un medio por un cuarto. Con este material se responde a las siguientes. Vamos a resolver esta multiplicación contestando la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mitad de un cuarto? Fíjense, entonces, si respondemos a esta pregunta, ¿cuál es la mitad de un cuarto? ¿Y cómo me la hago? La hago porque aquí está, muchos lo llaman pivote, el pivote. Un medio me está diciendo que le saque la mitad al que está a su costado. Por eso que es, ¿cuál es la mitad de un cuarto? Dice, nada más sé responder esa pregunta. Entonces, voy a poner, si pongo el material que me representa, sería esta por así. Entonces me dice, ¿cuál es la mitad de un cuarto? Entonces, quiere decir que a este tengo que encontrarle algo que sea mitad. Y lo único que es mitad de cuarto son los octavos. Entonces, es esto. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la mitad de este? ¿Cuál es la mitad? Pues voy a dejar la mitad ahí. La mitad de este lo voy a dejar aquí. Es eso. Es un octavo. Entonces, el resultado de un medio por un cuarto es un octavo. Porque nada más se responde a la pregunta. Ahora, vamos a nada más a verificarlo. El algoritmo es este con este y este con este. 1 por 1, 1. 2 por 4, 8. Ahí está. Es un octavo, es lo mismo. Ahora, la multiplicación tiene la propiedad conmutativa. Ustedes pueden poner un medio por un cuarto es igual a un cuarto por un medio. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿cuál es la cuarta parte de un medio? La pregunta sería, ¿cuál es la cuarta parte de un medio? Quiere decir que yo utilice un medio, que es este. Aquí lo tengo, un medio. Debo de tener la habilidad para dividirlo en 4 partes. Entonces, para dividirlo en 4 partes exactas, pues son octavos. 1, 2, 3, 4. Eso es lo mismo, si los pego todos, es lo mismo que un medio. Por eso, en lugar de poner el color naranja, puedo poner eso. Y mi fracción equivalente de vuelta viene a mi auxilio. ¿Cuál es la cuarta parte de esto? Voy a quitar y no me voy a dejar la cuarta parte. La cuarta parte, pues es eso. La cuarta parte de 4 pues es un objeto. Y el resultado es un octavo. Este es un octavo. Que ya lo habíamos pedido aquí y acá.
Por eso, cuando uno va al mercado, y es muy común, o a veces cuando uno es pequeño, o le dicen a veces la mamá, dice, tráeme la mitad de un medio. ¿Cuál será la mitad de un medio? Cuando uno dice la mitad de un medio, ahora voy a poner así, la mitad de un medio. ¿Cómo lo pongo con el material? Entonces, tomo un medio y tengo que tener la habilidad para tener la mitad. La única mitades exactas de un medio son cuartos. De vuelta aquí el concepto de fracción equivalente, ¿no? Es muy fuerte. Es la que viene a resolver todo el problema. Este es lo mismo que... Entonces, es lo mismo... ¿Qué es? Entonces ahora, la mitad de un medio, puedo ponerle la mitad de 2/4. Esa es la ventaja de usar material concreto, continuo. La pregunta sería, la mitad de 2/4. ¿Cuál es la mitad de 2/4? Pues me quedo nada más con eso. La mitad de 2/4 y es un cuarto. Entonces, fíjense, por eso es la ventaja de tener este material didáctico. Uno desde el Centro de Ciencias insiste mucho que la matemática se debe enseñar así, porque si no, todo lo que estoy diciendo ahorita desde aquí es lo que la mitad es un medio por un medio. Les dice uno, un medio por un medio, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Y no te dijo nada. O sea, realmente todo el rollo que estaba amigable es este símbolo. 1 por 1 y 2 por 2, 4. Pero la pregunta es la mitad de un medio, que es equivalente a la mitad de 2/4. ¿Cuál es la mitad de 2/4? Pues un cuarto, que es este que tengo aquí a la mano. Es así lo que la multiplicación de fracciones así de... Es más, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Multiplicación de la única solución, aplicar el algoritmo. Numerador. Hacer la pregunta. La investigación. Tres veces eso. En el Power. Prolongar. Vamos a estar viendo.
pastel. Eso por el power. Que sirve representaciones categorías equivalentes. Y el más brillo un décimo.